Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Aclaro que no tengo los derechos de autor de la alabanza. Por la gracia de Dios, listos para compartir un mensaje más, solamente para la honra y gloria de Dios, pero también para edificación de aquellos que podamos escuchar este mensaje. Allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 11 al 15, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, Dios establece algo que es siempre, que es para nuestra vida. Dice así: el mandato que te entrego hoy no es demasiado difícil de entender, ni está fuera de tu alcance. No está guardado en los cielos, tan distante para que tengas que preguntar: ¿quién subirá al cielo y lo bajará para que podamos oírlo y obedecer? Tampoco está guardado más allá del mar, tan lejos para que tengas que preguntar: ¿quién cruzará el mar y lo traerá para que podamos oírlo y obedecer? Por el contrario, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón para que puedas obedecerlo. Ahora escucha, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Algo muy similar, casi igual, es lo que escribe el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículos del 8 en adelante. Es importante estos versículos, estos pasajes, porque la vida del ser humano tenemos una vida de decisiones, e independientemente de las ideas, las convicciones, la experiencia, los hábitos, el conocimiento, y si tú quieres verlo así, incluso la religión, lo cierto es que si queremos tomar decisiones que traigan que traigan bendición a nuestra vida y la vida de los seres que amamos, debemos prioritariamente buscar siempre el consejo de Dios. Consideremos primero este panorama general
que se presenta en nuestra vida. Y esto es real. En cualquier situación, en cualquier circunstancia, en cualquier esquema que lo queramos considerar, esto es un panorama real. Las estadísticas muestran que en promedio cada día una persona puede tomar de 1.500 a 2.000 decisiones. Pareciera excesivo, pero no lo es. ¿Por qué? Porque esto incluye decisiones sencillas, tal vez incluso algunas diríamos que hasta triviales, como es el lavarnos las manos o lavarnos los dientes, escoger el color de los zapatos que vamos a usar, saber qué ruta voy a tomar en mi transporte, decidir qué voy a preparar hoy de desayuno, de almuerzo o cena, qué película es la que quiero ver en el cine o en la televisión, a qué hora me voy a levantar, y así la lista seguiría y seguiría y seguiría, y cuando lo vamos desglosando, entonces no nos sorprende que en verdad el ser humano cada día toma más de 1.500 decisiones, y hasta decisiones trascendentales como saber qué carrera quiero estudiar, con quién me voy a casar, dónde voy a vivir, cuántos hijos voy a tener, cómo me voy a ganar la vida, entre otras muchas decisiones también trascendentales más. Hoy en día, la vida en el mundo es cada vez más complicada. Cada vez hay que tomar más decisiones. Esto es debido a que aumentan las opciones. ¿Te has dado cuenta? Tú llegas a un restaurante y ves el menú y de pronto ya no sabes qué escoger. Esas son las situaciones que provocan tantas opciones sin cesar, y que opciones que se multiplican debido al avance de la tecnología, de la ciencia, las tendencias y descubrimientos. Nuestros abuelos, en el caso mío, nuestros padres, o de quienes somos ya de la tercera edad, tenían que elegir pocas cosas a lo largo de su vida. Ellos tenían una vida establecida casi desde que nacían. Vivían en una sociedad, hay que decirlo así, sobre todo por los hechos que frecuentemente están ahora ocurriendo acá en México, particularmente en ciudades como Guadalajara, en ciudades como Ciudad Juárez y algunas más. Anteriormente se vivía una sociedad más segura, rodeada por costumbres y por hechos cotidianos que eran sanos en comparación a lo que ya mencioné, lo que está ocurriendo hoy en día. Pero esto era hace 50, 60, 70 años. Hoy en día las cosas han cambiado drásticamente, y en un mundo tan demandante, donde cada vez hay nuevas modas, tendencias de consumo, información en la internet, las redes sociales, la exposición, y notemos bien esto, la exposición al licor, al tabaquismo, a las drogas, al sexo, la pornografía y tantas otras cosas, estamos expuestos y forzados a decidir qué vamos a hacer o qué decisión vamos a tomar. Si una persona tiene desarrolladas pocas capacidades de toma de decisión, vivir en el mundo actual puede crearle muchos problemas de estrés. Esto es inaudito. Aumentaron las opciones, pero también aumentó el estrés. Es increíble que hoy en día, a diferencia de años pasados, hoy podamos encontrar niños o niñas con 9, 10, 11, 12 años ya sufriendo de estrés. ¡Qué increíble! ¿Qué mundo nos está tocando vivir? Y lo que es importante es que ser indeciso en la sociedad actual es dejarse llevar por las corrientes, y el que se deja llevar por las corrientes lleva a cualquier sitio
menos al sitio deseado. La Biblia habla de esto en cuanto a la fe. Si no tenemos una fe bien puesta, dice que seremos como las olas del mar, llevadas de aquí para allá y de allá para acá. Hay personas que toman las decisiones rápidamente, sin tener toda la información necesaria, sin haber razonado congruentemente la decisión o el asunto que les está llegando. Hay otro grupo de personas que van retrasando las decisiones, acumulan posibilidades y nunca toman la decisión. Es lo que llaman los indecisos. Otras personas dejan que las decisiones las tomen otros. Y aquí hago énfasis en que esto sucede en muchas iglesias. Aunque no lo creamos, en muchas iglesias y en iglesias del Señor. ¿Y por qué? Porque la voz del predicador o ministro o evangelista es la que determina la decisión de muchos miembros. A diferencia, y esto ocurre porque no nos damos a la tarea nosotros de investigar, escudriñar, no nos damos a la tarea de imitar el ejemplo. Allá en Hechos capítulo 17, cuando Pablo y Silas llegaron allí a Berea, dice que a ellos eran solícitos en escuchar, más solícitos que en otros lados, pero escudriñaban cada día las escrituras a ver si estos eran ciertos. Hoy en día no. Hoy en día en muchas congregaciones y pensemos o digamos y argumentemos lo que sea, pero lo cierto es que hoy en día mucha gente no da un paso si no es por la voz del predicador. Hay muchas personas que esperan que las cosas se decidan por azar o que sean las circunstancias las que resuelvan los problemas de forma mágica, pero las decisiones no son parte solamente de la nueva tecnología. No, aunque contradictorio así es. La Biblia está llena de hombres y mujeres que en su tiempo y en su momento enfrentaron el dilema de decidir cuál era el mejor camino. ¿Y sabes qué? Algunos acertaron y otros se equivocaron. Y a los que se equivocaron, las decisiones o las consecuencias de sus decisiones fueron desastrosas. Solamente déjame mencionarte 1, 2, 3 ejemplos. En el diluvio, Noé y familia creyeron a Dios, pero el mundo no le creyó. Y tú conoces el resultado. En Sodoma y Gomorra, Lot creyó a Dios. Y pareciera ser que su mujer también, pero ella tomó una mala decisión cuando escaparon de Sodoma y Gomorra, y ya conocemos el resultado. Y los ejemplos siguen y siguen. Los ladrones en la cruz junto a Jesús. Uno de ellos tomó la mejor decisión, el otro tomó la decisión equivocada. ¿Y qué tal de los apóstoles y entre ellos Judas? 11 tomaron la mejor decisión, pero Judas tomó la decisión equivocada y tú conoces las consecuencias. Saulo de Tarso, perseguidor innato de la iglesia. Pero hubo un momento en su encuentro con Jesús en que él tuvo que tomar una decisión y él tomó la decisión correcta. Y los ejemplos siguen. Las iglesias en Apocalipsis, cada una de ellas con problemas verdaderamente terribles, cada una de ellas enfrentando situaciones diversas, algunas elogiadas por su trabajo, algunas elogiadas por su amor a la obra, pero como la iglesia de Éfeso, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. No estaban tomando las mejores decisiones porque el Señor tuvo que decirles, por tanto, arrepiéntete. Y esto que narra la Escritura continúa hasta el momento. Por tanto, por todo lo que hemos visto anteriormente, debemos considerar qué es lo que debo hacer. ¿Cómo podré saber si una decisión que yo tome es la que esperaba? Bueno,
Son muchas las situaciones o circunstancias que pueden influir en una decisión, pero me gustaría compartir por lo menos 4 principios bíblicos que nos pueden ayudar a tomar decisiones sabias que nos lleven a una vida donde podemos disfrutar del amor, del gozo y sobre todo de la paz de Dios. Esa paz de Dios que no conoce el mundo, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Así es que quiero compartir cuatro consejos, 4 principios que nos van a ayudar a tomar las mejores decisiones. Primero, las decisiones deben ser fundadas en una relación con Dios. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En otra versión dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Te das cuenta? La palabra dice: confía en el Señor. Pero ¿qué debemos de entender de esto? ¿Qué quiere decir confiar en el Señor? Bueno, lo que quiere decir es que tengamos una fuerte, yo diría, una total dependencia de algo o alguien, y en este caso, una total dependencia de Dios. Mira, déjame ilustrarlo de la siguiente manera. Cuando éramos bebés y niños, ¿de quién dependíamos nosotros? De nuestros padres. Ellos nos cuidaban, nos alimentaban porque nos amaban, ¿verdad? De la misma manera, el versículo 5 nos instruye que tengamos una fuerte dependencia de Dios, que nos apresuremos siempre a refugiarnos en Él, así como lo hace un bebé en su madre o en su padre. Y bueno, decir esto es fácil, pero en la práctica, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, el mismo pasaje nos da la respuesta. Dice ahí: de todo tu corazón. El corazón en la Biblia se refiere la mayor parte de las veces a la fuente de vida del ser interior en varios aspectos, enfocado en la mente, en el alma y el espíritu, donde encontramos los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. Del corazón, dice la palabra, provienen los motivos, las pasiones y los procesos mentales para la toma de decisiones. Entonces, Dios quiere que nuestra fuerte dependencia, que nuestra total dependencia en lo que pienso, en lo que siento y en lo que hago esté cimentada solo en Él, y que lo hagamos para tomar las decisiones diarias de nuestra vida, aun aquellas decisiones que parecieran ser triviales, aun aquellas decisiones que parecieran ser rutinarias. Uno tiene que confiar y uno tiene que depender total y absolutamente de Dios. Y luego dice ahí mismo: y no te apoyes en tu propia prudencia. Ahora, en la segunda parte del versículo dice: y no te apoyes en ¿qué? La palabra apoyarse significa sostenerse uno mismo. En otras palabras, Dios quiere que nuestras decisiones no estén apoyadas, y esto es de veras para muchos de nosotros difíciles, no de entender, sino de ponerlo en práctica. No debemos estar apoyados en la capacidad de nuestro razonamiento, de nuestra inteligencia, de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento o de nuestra sabiduría humana, sino debemos estar apoyados en la sabiduría y todo lo que Dios representa. Y luego seguimos ahí mismo en el versículo 6, dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En otras palabras, Dios quiere que no solo lo conozcamos, sino que lo reconozcamos. Esto varía un poquito. Físicamente nosotros vemos a muchas personas, pero es difícil reconocerlas. Es difícil reconocerlas después. Una manera en que podemos hacerlo es por observación o por asociación. Quiero decir, por una serie de características, como por ejemplo la voz,
el corte de cabello, el estilo de ropa que usa, su personalidad, entre otros. Así que cuando yo veo otra vez a esa persona, fácilmente lo puedo reconocer. Esto es una analogía de lo que Dios nos ordena. Quiere que le reconozcamos, conocemos y hemos experimentado algunas características de su naturaleza o de su persona, su santidad, su justicia, su misericordia, su omnipresencia, su omnisciencia y su amor. Y esto es claro. Nosotros mismos, por intuición, una intuición que nos ha regalado el Señor, nosotros podemos darnos cuenta. Aquello que se llama conciencia es lo que nos ayuda muchas veces a determinar realmente esto viene de Dios. Realmente esto alaba y glorifica a Dios. Realmente esto es de Dios. Y cada uno puede compartir su propia experiencia, pero lo cierto es que las características innatas, las cualidades, ¿recuerdas ahí Génesis 1:27? Hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza. Y cuando hablaba de semejanza, no era el aspecto físico, era el aspecto emocional, el aspecto moral, el aspecto espiritual, las características innatas de Dios, como la bondad, la compasión, la misericordia. Y cuando empezamos a actuar de esa manera, nosotros podemos darnos cuenta que estamos asociándonos y estamos reconociendo y por tanto dependiendo total y absolutamente de Dios. Dependamos de Él y no en nosotros mismos, y que en todo lo que hagamos lo reconozcamos, pues Él promete que nosotros como seres humanos es factible que nos vamos a equivocar en el camino, es factible que algunas decisiones sean erradas, pero Él lo que promete es que Él enderezará nuestros caminos. Nuestro Señor nos mostrará qué camino tomar. Y hay que recordar que nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Y que si el día de hoy, el día de ayer tomamos una decisión equivocada, hoy podemos hacer lo contrario. Hoy podemos de verdad reconocer a Dios en nuestra vida y empezar a tomar el camino que Él quiere para cada uno de nosotros, que además es un camino perfecto. Es un camino que de verdad nos va a conducir no solo al éxito, como lo concebimos los seres humanos, sino nos va a conducir al gozo, nos va a conducir al entendimiento, nos va a conducir a la paz que sobrepasa todo entendimiento. Segundo principio, Dios nos guía en la toma de decisiones. ¿Pero cómo lo hace? Bueno, pues a través de la Escritura. Él ha dejado un manual llamado vida. Mira lo que Pablo escribe en la segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si nos centramos en que la palabra de Dios, además de ser inspirada por Él, es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, es decir, nos hace ver lo que está mal en nosotros, para corregir y para instruir en justicia. Y mira, déjame igual utilizar una analogía para poder entender mejor esto. ¿Alguna vez has armado un mueble o un closet? Hoy hay muchas facilidades para hacerlo. ¿O recuerdan que anteriormente los celulares venían con su manual de funciones adentro? ¿Lo recordamos? ¿Y qué sucedía si yo botaba o no tenía en cuenta ese manual para armar el mueble o para conocer las funciones del celular? Era muy difícil armar el closet o conocer las funciones del teléfono. Tenía que volver muchos de nosotros, así nos pasa. Particularmente estoy hablando de mí, porque yo estoy acostumbrado prácticamente a tirar todo. Tenía que volver al bote de la basura y buscarlo, o empezaba a remover toda la casa y preguntar a todos los que ahí vivían, sean padres, hermanos, esposa, ¿dónde está ese manual? El manual definitivamente es importante,
porque nos enseña cómo funcionaba el celular o cómo tenía que armar el mueble. Así es la Escritura. Así es la Escritura. Nos enseña, pero también nos corrige o nos muestra si la manera en la que estamos usando el teléfono o armando el mueble está bien. Y finalmente ese manual nos instruye o nos muestra cómo usar lo que hemos armado correctamente. Hacerlo de la manera correcta. De una manera más efectiva es como funciona la palabra de Dios en nuestra vida, pero sobre todo en la toma de decisiones que llevamos a diario. La Escritura es de mucho beneficio. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe a Timoteo desde la cárcel en Roma esta maravillosa verdad, pues él quería que este joven viera en la palabra de Dios el gran tesoro que es. Él quería que se mantuviera fiel a pesar de las circunstancias, y parece ser que Pablo, con toda seguridad, habría experimentado esta verdad en los años de su ministerio, que es un ministerio de verdad para la honra y la gloria de Dios. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 23 hasta el 31, 32, tú puedes ver ese ministerio increíble que Dios le permitió llevar a Pablo. Y él quería que Timoteo estuviera al tanto, que estuviera enterado y que estuviera presto para escuchar el consejo de Dios. La Escritura nos enseña a conocer a Dios, nos enseña su santa voluntad, nos redarguye, es decir, nos muestra y convence cuando estamos haciendo algo mal, nos corrige, refiriéndose a la mejora en nuestra vida, en nuestro carácter, en el carácter de cada uno. Templanza, dominio propio, entre otros, paciencia. Hay muchas cosas que necesitamos modificar o cambiar. Hay muchas cosas que necesitamos remover o quitar en nuestra vida para tomar las decisiones adecuadas. Y nos instruye entrenándonos o formándonos en la justicia de Dios, es decir, en lo que es moralmente correcto ante los ojos del Señor, para que al final las decisiones que esté considerando tomar lo haga como esta guía provista por Dios. ¿Cómo más nos guía Dios en la toma de decisiones? Bueno, otra de las formas en que lo hace es a través de la oración. Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe. ¿Recuerdas lo que mencioné antes? No dudando de nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Esto es increíble. Recordemos cuando estábamos pequeños, cuál era nuestra actitud a la hora de pedirle algo a nuestros padres terrenales, o los que son padres. ¿Recuerdan cuando sus hijos nos pedían algo? Por ejemplo, un permiso, un juguete o un dulce. La actitud del niño o de nosotros, recordemos, era de completa súplica. Le rogábamos a nuestros padres por ese juguete, incluso nos volvíamos persistentes por completo, y esto es lo que Santiago nos está diciendo aquí en este pasaje. Nuestra actitud frente a Dios debe ser como la de un niño que suplica y ruega a su padre, ya no por un juguete, sino por sabiduría, a fin de tomar la mejor decisión. Y esta sabiduría, es decir, la habilidad de ordenar los principios y mandatos de Dios para aplicarlos con inteligencia espiritual en nuestra vida. Y esto definitivamente nos guiará en la toma de decisiones. Por supuesto, es muy importante reconocer que la mejor manera de pedir a Dios de su sabiduría es aceptando que en primer lugar carezco de ella. Eso es lo que provoca el exceso de conocimiento. El conocimiento es bueno. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.
el Señor Jesús dijo, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella encontraréis la vida eterna, y ellos son los que dan testimonio de mí. Pero a veces perdemos el piso y nos preocupamos tanto del conocimiento, y nos preocupamos tanto en las raíces griegas, en las raíces hebreas, en apologética, en teología y muchas otras cosas más, que Pablo tiene que decir, como dijo a los Corintios, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y cuando estamos hablando de que confía en el Señor de todo nuestro corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, se refiere a esto también. Qué bueno tener conocimiento. Gloria a Dios por ello. Pero cuidado, nuestra dependencia debe ser de Dios. Y si pensamos que ya tenemos la sabiduría, que ya lo conocemos todo, como existen, porque sí existen en la iglesia del Señor, hay quienes parece ser que lo conocen todo, lo saben todo, lo han vivido todo. Son apenas hombres o mujeres que tienen 25, 30, 35 años. Y no estoy menospreciando la juventud. No estoy diciendo que necesitas llegar a viejo para ser sabio, no. Pero no puede ser que a los 25 o 30 años, y después algunos de ellos, habiendo estudiado nada más 2 años, pareciera ser que ya son doctores en todo, ya lo conocen todo, ya tienen la experiencia todo. Por eso, si nosotros pedimos sabiduría a Dios, es aceptando que en primer lugar carecemos de ella. En segundo lugar, debemos hacerlo en una completa actitud de súplica y ruego. Y en tercer lugar, debemos hacerlo con fe, una fe con profunda convicción, sin dudar y creyendo realmente que va a ser hecho. Si lo hacemos, es bien diferente. Es bien diferente. Quitemos de la mente esto que circunda hoy por nuestro mundo, donde dice, declara. Tú no puedes declarar. El que tiene la respuesta es Dios. Pero sí podemos ser insistentes. Y sí podemos estar convencidos de que Dios va a obrar. Si lo hacemos de esta manera, Dios nos concederá con simplicidad y abundancia de su sabiduría. ¿Para qué? Para afrontar las pruebas, las tentaciones y sobre todo tomar las mejores decisiones diarias en nuestra vida. Tercero, estamos hablando de 4 principios. Vamos en el tercero. Tercero, debemos reconocer la obra del Espíritu Santo en la toma de decisiones. El Señor dijo ahí en Juan capítulo 14, versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En el griego, la palabra consolador significa llamado al lado de uno, en ayuda de uno. En otras palabras, un ayudador, un intercesor que está a mi lado brindándome ayuda. El Señor Jesús en ese capítulo viene hablando sobre el Espíritu Santo, donde dice que viene del Padre. Esto lo habla en Juan 14, 16, que es Dios mismo caracterizado por la verdad, el cual va a morar en nosotros y será nuestro consejero santo para todas las áreas de nuestra vida. Hay que recordar que cuando aceptamos el plan de salvación, oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarnos, el Espíritu Santo vino a morar en nuestra vida inmediatamente. Él estará en cada creyente hasta el momento en que el Señor nos llame a su presencia. Sin embargo, Él obrará en la vida de cada creyente en la medida en que cada uno permita que gobierne nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y sobre todo nuestra voluntad. De lo contrario, ¿qué haremos? Pues estaremos apagándolo o estaremos contristándolo. Y por consiguiente, la dirección de nuestra vida y las decisiones que tomemos serán más en los deseos de nuestra carne o en nuestra vana sabiduría, más que en su perfecta providencia. Hay que recordar la lucha que habla Pablo allá en Romanos capítulo 7 del 15 al 25, la carne contra el espíritu. Y esto es una lucha constante.
Y si nosotros no atendemos, si nosotros no dejamos que el Espíritu more en nosotros de una manera permanente, que nos ayude, que nos guíe, que nos aconseje, que esté a nuestro lado en la toma de decisiones, lo más seguro es que nos vamos a equivocar. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe en nuestra vida. Tú conoces, no tengo que hablar de grandes cosas. Tú sabes lo que habla Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante, acerca de los frutos del Espíritu. Cuando hay amor, cuando hay gozo, cuando hay paz, cuando hay paciencia, cuando hay dominio propio, cuando hay templanza, cuando hay misericordia, cuando hay compasión, es que el Espíritu Santo está guiando nuestra vida. Si no es así, todo lo demás es religiosidad. Eso no se logra a través de publicaciones en el Face. No se logra aunque pongamos 1000 versículos. Pero si nuestra vida no cambia, si nuestra vida no es reflejo de aquello en lo que creemos, entonces el Espíritu se está contristando, el Espíritu se está apagando. No nos dejemos llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La clase de fruto que el Espíritu produce en nuestra vida, ya lo dije: amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y dice la Escritura ahí que contra tales cosas no hay ley. Y cuando eso se refleja en tu vida, ¿sabes qué? Estás preparado o estamos preparados para tomar la mejor decisión. Aquella decisión que nos va a conducir por el camino que Dios quiere para cada uno de nosotros, pero sobre todo nos va a conducir por un camino en el que constantemente, permanentemente, estamos alabando y glorificando el nombre de Dios. Cuarto principio. ¿Cuál es mi motivación para tomar una decisión? Y esto debe ser muy importante, y esto debe ser la base, de verdad. Si tomáramos en cuenta esto que voy a hablar enseguida, acabaríamos con muchas controversias, acabaríamos con muchas contiendas, acabaríamos con muchas peleas, y acabaríamos con todo aquel grado que se va subiendo de soberbia en cada uno de nosotros. Colosenses capítulo 3 versículo 17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Nuevamente, permíteme esta analogía. ¿Han visto los anuncios de la empresa Coca-Cola en televisión? Bueno, ellos tienen campañas publicitarias bastante interesantes que llegan no solo al intelecto del consumidor, sino que también llegan a mover algunas emociones, sentimientos y sensaciones. Sin embargo, cuando salen estos anuncios, no vemos que al final de cada uno diga el nombre de la agencia o de publicidad o de los publicistas que diseñaron esa campaña. Solo vemos el nombre de la marca, Coca-Cola. Estoy haciendo publicidad gratuita. Las personas que trabajan allí hacen una buena labor en nombre de una empresa, a pesar de que no reciben un reconocimiento público por ello. Y los consumidores decimos: qué buenas las campañas de Coca-Cola, mas no hablamos del publicista que lo diseñó. Esto es lo que Pablo nos quiere decir en este pasaje, que todo lo que hablemos o digamos y todas nuestras acciones, incluidas las decisiones que tomemos, las hagamos todo en el nombre de ¿quién? En el nombre de quien representamos, aunque nosotros no recibamos un reconocimiento público como estos publicistas, aunque pasen desapercibidas para la sociedad nuestras palabras y acciones, por pequeñas que sean, tengamos muy presente que debemos, en el nombre del Señor Jesús. Además, todas las cosas que hagamos, al final del versículo señala que debemos hacerlas dando gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una frase que dice: de nada sirve el conocimiento si no cambia el comportamiento. Creo que a veces nos excedemos en el reconocimiento a la labor humana. Cuando hablamos de campañas, cuando hablamos de hombres predicadores, de instrumentos de Dios, pareciera ser que reconocemos más la labor del predicador que el darle la honra y la gloria a Dios. Cada cosa que hagamos es para honrar y glorificar a Dios.
Cuando nosotros nos percatamos y nos damos cuenta, cuando nosotros hacemos las cosas pensando en que Dios, el nombre de Dios sea glorificado, mira, todo lo demás viene por añadidura. Pero ojalá que cada uno de nosotros, en todo lo que hagamos, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Quiero concluir con una reflexión, con algunas reflexiones. Dependo totalmente de Dios y no en mi entendimiento para tomar una decisión. Lo reconozco en todo lo que hago. Conozco a Dios por medio de su palabra para ser enseñado, redarguido, corregido e instruido en cada decisión de mi vida. Cuando quiero tomar una decisión, busco a Dios en oración pidiendo su sabiduría. Estoy permitiendo que el Espíritu Santo tome el control de mi vida para tomar mis decisiones. Las decisiones que tomo hoy en día las hago con la motivación de que es en el nombre del Señor para su honra y su gloria. Es una reflexión personal. Aquel hombre había dependido total y absolutamente de todos los demás para vivir, para comer, para todo. Era flojo en exceso. Pero un día se encontró con la sorpresa de que ya nadie le iba a ayudar. Y entonces, a pesar de su flojera, él se tuvo que dar cuenta que tenía que trabajar. Y casualmente, porque así ocurre, consiguió un buen trabajo, muy bien remunerado. Cada día salía de su casa e iba pensando, hago que trabajo y no trabajo. Hago que trabajo y no trabajo. Ya te imaginarás cuál era el desempeño ahí en el lugar donde trabajaba. ¿Por qué? Porque su pensamiento de continuo, hago que trabajo y no trabajo. Finalmente, el dueño de aquella empresa se percató de la actitud de este hombre. Porque eso sí, cada semana, el día sábado, él era el primero que se formaba ahí en la fila donde pagaban, así como lo hacían antes, que entregaban sobrecitos amarillos y el dinero adentro. Y era el primero y recibía su dinero. Pero ni esto, ni la remuneración cambiaba su actitud. Cada día era lo mismo, hago que trabajo y no trabajo. Así es que cuando el dueño se percató de su actitud, llegó el sábado y él en primer lugar. Y entonces cuando él pasó y le dieron su sobre, el sobre estaba vacío, excepto que tenía un papel adentro que decía, hago que te pago y no te pago. Hago que tomo la mejor decisión y no me baso en la palabra de Dios. Hago que tomo la mejor decisión y no dependo total y absolutamente de Dios. Hago que tomo la mejor decisión y no sigo la guía del Espíritu Santo. Hago que tomo la mejor decisión y no lo hago para la honra y la gloria de Dios. La consecuencia, por eso muchos en nuestra vida estamos frustrados, aún aquellos que nos decimos cristianos. ¿Por qué? Porque no estamos siguiendo la guía de Dios. Porque no lo estamos haciendo para honra y gloria de Dios. Por eso cada vez que viene una tempestad literalmente nos azota. Por eso esta pandemia nos desnudó espiritualmente a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos dependiendo total y absolutamente de Dios. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, pues será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Decisiones que traen bendiciones. Que Dios los bendiga.